Todo, todas y todo. Todas y todo, exacto. Así tiene que ser contigo. Nicole, vale, ¿en qué pueblito que tú vives? Hola, ¿cómo? Hola, Nicole. ¿En qué pueblo es que tú vives? Yo estoy en Dubrovnik, Se fue la que voz. es un pueblo lo más sur de Croacia. Pero ¿cómo que en Dubrovnik no hay pintura, chica? No hay tienda de pintura, o sea, te lo juro. Bueno, De quizá verdad. más adentro, pero me queda lejos y no tengo carro. Ah, ok. Sí, pero Bueno, las nada, cosas recién están abriendo, o sea, hay muchas cosas que todavía están cerradas por la pandemia, entonces estoy bien claro. aislada, o sea, sí. Bueno, nada, paciencia. Si Ujú. no, inventas tus colores con pigmentos como hacían antiguamente, con Pues lo flores, hice, ¿sabes que lo hice? con tierras, Sí, vas haciendo uno de los que tu... te mandé lo Ajá, hice con unas verduras que herví, se llama ah, diente de león, creo, y dije, "Ay, ajá, el ok, agua quedó oscura, verde, bellísima, e intenté, pero en verdad era súper clarito cuando lo pinté, pero claro, bueno, bueno, sí, quizá invento puede más. ser, por ejemplo, remolacha, hay Ah, muchas cosas con las que puedes pintar, sí, sí, pues, a sí, falta de colores, sí, ok, es verdad. falta de pigmentos, y ahí Mm, estás, y al usar cosas que no son pigmentos, estás trabajando como en la zona del collage que trabaja con materiales no pictóricos, ¿no? claro. Pero ahí estás como produciendo una tinta de la naturaleza tú misma, ¿no? Para tus propias necesidades. Que también Mm, es una experiencia interesante. sí, es verdad. Mm. Ajá, y los que se quejan que viven en Venezuela, miren, pues pueden ir a Jimmy y comprar pinturas. Los que viven en Caracas, ¿verdad? Y en cambio la señorita que está en Dubrovnik, bueno, mira, no puede comprar pinturas. Son las contradicciones de la geopolítica y el mundo como está. Bueno, nada, vamos a entonces bienvenidas todas, no las saludos a todas, a cada uno, porque entonces perdemos mucho tiempo en la saludadera. A Teresa Sansón, que nunca la veo y que nunca manda trabajos. Además, Teresa, ¿qué pasa? Esto es un taller, hay que hacer, Yo hay que sé, hacer. tengo ahí los Ah, recortes, empecé a cortar, pero la ajá, semana pasada fue como intensa. Y sí. sí, bueno, con todo lo que De- estuvimos viendo en las redes. no, pero eso que tiene que ver, usted se concentra en su trabajo. Yo sé, Imagínate, si uno se igual, va a dejar que interrumpir por lo que pasa en las redes, te es así, me tengo que estás concentrar. jorobada. Sí, no, pero esta semana que viene sí les entrego cosas. Bueno, pero si no estás raspada, ya sabes. Ya Así yo que ve sé. entregando lo que debes. Ok, ok. Chévere. Es Aquí tengo aquí las verdad. pinturas y todo. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Bienvenida Graciela, María Elena, María Teresa, X. Bueno, dale, vamos a comenzar nuestra tercera sección. Y ya recuerden apagar las cámaras, cerrar los micrófonos para que todo fluya mejor. Y bueno, Angie se fue. Angie está por ahí. Sí, profe, por aquí ando. Ah, ok, chévere. Bueno, a ti te dejé de última como siempre, que eres la anfitriona y ni te paré, Tranquilo, profe. pero nada. Chévere, ya comenzamos. Porfa, los invito a apagar su micrófono para que podamos escuchar solo a nuestro querido profesor Zapata. Gracias. Ok. Bueno, fíjense, en la clase pasada estuvimos trabajando un poquito con la metáfora de la danza, tratando de buscarle sentido a ese título de la contradanza, ¿verdad? Es decir, la relación que establecen el collage y la pintura en una dinámica de aproximación y distanciamiento, de cercanía y de lejanía, ¿verdad? Tratando de producir un encuentro que provoca, digamos, la aparición de experiencias visuales complejas en ese doble encuentro entre la forma de la pintura y sus recursos, es decir, con todos los, digamos que
la batería, sí, de elementos con los cuales la pintura opera, ¿verdad? Fundamentalmente los pigmentos y una superficie sobre la cual se distribuyen esos pigmentos utilizando otros elementos para organizar el espacio, y el collage, que es otro tipo de operación visual, de producción visual, en la que no se utilizan fundamentalmente elementos pictóricos, ¿verdad? Digamos, son más bien elementos extra pictóricos, y, bueno, cuya naturaleza fragmentaria, cuya naturaleza impura, por decirlo así, porque son residuos, porque son restos de cuerpos desmembrados, descontextualizados, desterritorializados. Esa combinación entonces entre la operación clásica de la pintura y la operación moderna, vanguardista del collage, han producido a lo largo de la aparición del collage en 1912, en los primeros trabajos de Braque y Picasso, una relación riquísima que ha producido, bueno, encuentros y desencuentros, obviamente, y, bueno, formas muy hermosas de composición en la mezcla de ambos tipos de operación visual, ¿verdad? Y lo vimos con paradigmas que ya hemos visto desde la primera sesión y en la última sesión de la otra etapa del taller, que es esa relación riquísima entre ambas disciplinas o ambas operaciones en las obras, por ejemplo, de Robert Motherwell o en la obra de Luisa Richter, que son ejemplos importantes de esa contradanza entre collage y pintura. Ustedes ya han empezado a explorarlo, algunos, bueno, han bailado muy bien, han sabido cómo llevar el paso, por así decirlo, en ese encuentro de ustedes con la posibilidad de ligar pintura y collage, de hacer en una misma composición, utilizar los recursos de ambas operaciones, ¿verdad? Y, bueno, se trata, este taller es de ejercitarnos en esa relación, en ese baile, que es un baile también con el conocimiento de los artistas que antes lo han hecho, ¿verdad? Además, una danza con los otros compañeros de taller, viendo las obras de los otros. También aprendemos a llevar el paso, a encontrar esa relación productiva entre collage y pintura. Entonces, en la tarde de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con todo lo que estamos diciendo y lo que hemos venido diciendo, que es la retícula. Es decir, así como hablamos la clase pasada de la danza como tal, de la aproximación de los cuerpos en el espacio, de cómo se vinculan los elementos en ese encuentro y desencuentro, ahora vamos a hablar un poquito no solamente de la acción de danzar, sino del lugar de la danza, dónde se danza, ¿verdad? ¿Cuál es la superficie de la danza? Así como, bueno, no bailamos en el aire, sino sobre un piso, digamos, un suelo, y nos desplazamos, nos deslizamos. También la composición visual de la danza entre collage y pintura se organizan dentro de un escenario. Y ese escenario, particularmente en la escena del cuadro moderno, está determinada de alguna manera históricamente por una configuración reticular. Es decir, que hay como una suerte de división regular del espacio en el que se van a colocar los elementos. Eso se va a ver de manera muy particular en el caso del cubismo analítico, ¿verdad? Pero digamos que esa organización del espacio donde tiene lugar la representación, ¿verdad? En pintura, esa división geométrica, digámoslo así, del espacio, no es del siglo XX, digamos, hay antecedentes, ¿verdad? Obviamente digamos, las reflexiones del Renacimiento, de pintores como Da Vinci, por ejemplo, o teóricos como Vasari,
la idea de que el espacio pictórico es también una caja, ¿verdad? Geométricamente organizada, con toda la idea de la perspectiva, por ejemplo, de las líneas de fuga, y al mismo tiempo la idea de que el cuadro, como marco que rompe la relación entre lo representado y la realidad, también abre un espacio limitado, en cierta medida autónomo, que distingue lo que pasa en el cuadro de lo que pasa en la realidad. El marco también es otro de los elementos, digamos, de organización y disposición del espacio donde tienen lugar las relaciones entre, entre los pigmentos y las líneas y los cuerpos en la pintura tradicional, digamos, en la pintura mimética o figurativa, pero también lo que tiene que ver en la pintura contemporánea o la pintura moderna, que tiende hacia la abstracción, hacia la independencia del referente natural, ¿verdad? En primera instancia. Entonces, vamos ahora a ver un poquito esa tradición de la retícula. Piensen también, por ejemplo, que la ventana, el marco de la ventana también ha sido uno de los dispositivos de representación en los cuales el cuadro también dialoga con la ventana como dirección de la mirada. La ventana se abre a un escenario, a un espectáculo, y está también reticulado con su marco, y de alguna manera muchos cuadros impresionistas, muchos cuadros postimpresionistas utilizaron piensen en algunas formas del fauvismo, piensen en las ventanas de Matisse, ¿verdad? Abriéndose a la playa de Collioure, como la ventana enmarca un paisaje y actúa ya dentro del cuadro como un marco representado. Esos elementos que nos hablan de una geometría implícita en la figura, cuando vemos un paisaje, digamos, cualquier paisaje tradicional, pensemos, qué sé yo, en un paisaje de los impresionistas, ¿verdad? De un Pizarro, por ejemplo, es muy difícil que nosotros veamos la estructura reticular de la distribución de los elementos, pero esa distribución uniforme, en cierta manera geométrica, está allí, aunque no se vea, ¿verdad? Porque, digamos, la manera de distribuir los elementos en el espacio responden a una regularidad, a una cierta un cálculo de las proporciones, y eso es geometría, ¿verdad? Piensen cómo la palabra geometría no significa más que medida de la tierra, es como medimos el espacio, y todo cuadro, como mundo aparte del mundo real, necesita un orden o un paradigma de orden, ¿verdad? Incluso en la pintura que parece figurativa, incluso allí donde parece que la naturaleza está en su propia digamos, en su propia manifestación directa, que es la ficción de la pintura mimética. Incluso allí, lo sabemos, ¿verdad? Está organizado el espacio con una estructura regular, geométrica, de una naturaleza peculiar, que no se ve en el caso de la pintura mimética o figurativa, o sí, mimética, ¿verdad? Pero digamos que la pintura moderna, que va a tender a apartarse de esa dependencia del dato natural, del referente real, va a desarrollar con mayor énfasis esa organización del espacio de una manera geométrica, y lo va a poner en escena como parte de la producción visual de la obra. Es decir, ya no va a ser el fondo oculto, digamos que hay una rejilla oculta detrás de todo cuadro, sino que esa rejilla va a formar parte de la representación, si queremos llamarlo así, o de la producción visual del plano. Entonces, vamos a decir algunas cosas como de introducción, ¿no? No es solo que el collage y la pintura dancen y contradancen. Se trata de entender o de atender cómo lo hacen, cuáles son los pasos de baile característicos, digamos, que despliegan entre ellos dialogando.
o mejor, se trata de entrever cuál es el patrón de baile que rige y dirige y entonces permite corregir si algo sale mal, si algo no calza, si se pierde el paso, lo olvidamos o erramos, y recuperar de ese modo el rumbo para seguir bailando su performance mutua. En otras palabras, se trata de identificar las estrategias típicas de la mecánica de esa danza en su contradanza. Es decir, que decimos, como todo baile tiene un orden, o sea, cómo se baila, decíamos en la clase pasada, hay una estructura del tango, una estructura del danzón, una estructura del bolero, una estructura del cha-cha-cha, de la rumba, de lo que sea, ¿verdad? Supongo que del reggaetón, tienen una estructura. La gente que está bailando no tiene presente esa estructura, pero hay que dar ciertos tipos de movimiento, ciertos tipos de paso, hay que llevar un ritmo, hay que saber distribuir la energía dinámica del cuerpo para hacer las figuras, etcétera, etcétera. Bueno, como en la danza, ¿verdad? Una coreografía en la que hay un control también de los movimientos del cuerpo y obviamente eso responde a un orden, a un paradigma de regularidad, a un mínimo, a una mínima estructura de reglas que rige el baile. Por eso digo que, bueno, hay un patrón de baile, ¿verdad? Ustedes están cansados de ver en esos manuales para aprender a bailar, pueden ver la distribución de los pasos en el piso, cómo tienes que dar 2 pasos a la derecha, 2 a la izquierda, o no sé qué, y vas a bailar la rumba o lo que fuera, ¿verdad? Ahí hay un patrón, así como hay un patrón de verso en el poema que te dice cómo organizar las palabras para que expresen algo, pero tengan ritmo y correspondencia sonora, y para que el poema sea una pieza orgánica de sentido y sonido. Y hay un patrón que no siempre es evidente. En el caso del soneto, por ejemplo, la estructura retórica de la composición está allí evidentísima, porque hay que respetarla a pies juntillas, porque si no, no es soneto, porque es como una especie de molde, un molde en el que metemos las palabras para que se organicen. Fíjense que el molde del soneto, si ustedes se recuerdan la estructura de un soneto, visualmente hablando, es rectangular. Y como rectángulo, cuando está muy bien trabado, casi que es un cuadro, casi que es una ventana, es decir, un molde, ¿verdad? Para moldear las palabras. Digamos que el cuadro también, con su marco, ¿verdad? Con su borde parergonal, está controlando, focalizando la mirada a una cierta escena y desvincula lo representado dentro de ese marco de lo exterior. Pero también en el fondo del plano está una relación de líneas implícitas, ¿verdad? Que organizan y permiten organizar el espacio. Lo mismo que el baile, entonces, tenemos en la cabeza un cierto patrón de baile, un cierto patrón de distribución de los elementos en el espacio, ¿verdad? Entonces, digamos que si estamos hablando metafóricamente de una contradanza entre collage y pintura, vamos entonces a tratar de identificar algunas de las estrategias típicas de esa mecánica. Y la primera que vamos a abordar, ¿verdad?, en esta clase es la de la retícula como principio, como patrón de organización de los elementos en el plano. La primera estrategia tiene que ver con la disposición de los elementos en el plano, por lo menos desde Cézanne y con más énfasis en el cubismo temprano, y luego sin duda en Mondrian y en el constructivismo y el neoplasticismo, el patrón de disposición que ha regido la composición del cuadro moderno y en ese sentido ha determinado una buena medida la composición del collage es la retícula. Fíjense que nosotros lo que tratamos es de desplazarnos de un lado a otro, también como si estuviéramos danzando, desde el collage a la pintura, desde la pintura al collage. Es decir, el collage nace en una escena pictórica, está ligado en su origen a la pintura y sin embargo tiene estrategias de operación completamente distintas, ¿verdad? Cuando vemos un collage de Schwitters, por ejemplo, hecho solamente de papel o cartón,
vemos cómo la escena del collage también tiene su propia autonomía con respecto a la pintura. Sin embargo, ha habido una tentación histórica de relación entre las dos operaciones, entre el cuadro, entre la pintura propiamente dicha, el cuadro representativo, y el collage como forma de pintar de otra manera, no con pigmentos, ¿verdad? Digámoslo así, sino con material extrapictórico, que como todos sabemos, era un material residual, material de desecho, etcétera, etcétera. Que eso probablemente puede tener una explicación histórica también e incluso económica, ¿verdad? Como el collage le sirve a los dadaístas alemanes después de la guerra en unas condiciones económicas de privación, con mucha precariedad para el encontrar materiales para pintura, como le ocurre ahorita a nuestra amiga en Dubrovnik. Entonces tuvieron que echar mano de otras cosas, y lo que tenían a mano, por eso Schwitter se plantea por qué no pintar con otros elementos, por qué no construir aparatos, artefactos visuales valiosos, estéticamente valiosos, digamos, a partir de material degradado, de material no prestigioso, de material burdo, ¿verdad? Que eso abre un camino también a toda la pintura moderna. Si pensamos en el informalismo, el brutismo, vienen de esa posibilidad de pintar con materiales no, vamos a llamarlos así, no ortodoxos en el sentido tradicional de la pintura con óleo, con collage, la acuarela, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de ir en ese juego de la pintura al collage, del collage a la pintura, y vemos cómo, ya lo vamos a ver en la próxima escena, no en la de hoy, sino la del próximo sábado, cómo entonces si en una primera relación el collage se aproxima a la pintura, aprende de la pintura, al mismo tiempo el collage le va a ofrecer otros dispositivos a la pintura. Y es lo que vamos a ver, cómo la pintura se apropia ahora de recursos de la composición en el collage para pintar sin collage ya, pero utilizando procedimientos del collage, ¿no? Entonces, fíjense que como decía Valéry cuando hablaba de la relación entre Baudelaire y Poe, que hace cuando Baudelaire descubre a Poe y lo traduce al francés y lo pone en escena en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX, bueno, Valéry dice que hay ahí un intercambio de valores. Baudelaire traduce a Poe y le abre un campo de visibilidad en el continente europeo, ¿verdad? Eso es algo que Baudelaire le da a Poe, pero al mismo tiempo Poe le da a Baudelaire un paradigma del poema riguroso, del poema calculado, del poema controlado, de la autonomía del poema con respecto a la realidad que nombra, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un intercambio de valores. Usemos la misma imagen para pensar lo que estamos tratando de explorar juntos, que es el intercambio de valores entre collage y pintura. Eso es en síntesis lo que estamos tratando de hacer. Cómo se intercambian los valores de la operación pictórica pura, vamos a decirlo así, los valores de la operación collajística pura, si es que se puede hablar de esa manera. La señora Rosalind Krauss, esa gran teórica del arte moderno y contemporáneo, en su libro La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, tiene un ensayo muy interesante sobre la retícula como paradigma del arte moderno. Y entre otras cosas dice lo siguiente: en el conjunto de la producción estética moderna no hay otra forma que se haya autoafirmado tan implacablemente y haya sido al mismo tiempo tan impermeable a los cambios como la retícula. Es una forma, ya la llama forma, la retícula como forma que se autoafirma a sí misma de manera rigurosa y casi que permanece inviolable a lo largo de la deriva de la pintura del siglo XX. Nosotros preferimos llamar a esa retícula como una estrategia de organización o disposición del espacio o un dispositivo de organización espacial. La retícula es eso, más que una forma.
En todo caso, la retícula, es cierto, está en el fondo, como les decía al principio, de la composición del cuadro, pero el arte moderno utiliza la retícula como parte, no como fondo de organización oculto, que está luego tapado con las pinceladas y la composición del cuadro, sino que utiliza la retícula como forma de la construcción del espacio visual. Forma parte de la visualidad de la obra. La retícula es protagónica, digámoslo así, de la escena del cuadro moderno. La retícula reafirma, dice la señora Krauss, la modernidad del arte moderno de dos maneras distintas. Es decir, que la retícula es ya, según la mirada de Rosalind Krauss, un paradigma del arte moderno, un elemento paradigmático para reconocer la modernidad de una obra, digamos, por una parte, ¿verdad? Una de ellas, los dos elementos con los cuales la retícula se afirma como paradigma del arte moderno, es la determinación espacial que ella provoca, pero también su determinación temporal. Digamos, quizás la temporal es más fácil de ver y la espacial, bueno, ambas ya las vamos a ver inmediatamente. La propia Rosalind Krauss lo explica, ¿no? En el sentido espacial, dice ella, la retícula declara la autonomía de la esfera del arte. Es decir, eso es importante. Allanada, geometrizada y ordenada, la retícula es antinatural, antimimética y antirreal. Es la imagen del arte cuando éste vuelve la espalda a la naturaleza. En la omnipresente regularidad de su organización no es el resultado de la imitación, sino de la determinación estética. La retícula muestra las relaciones en el campo estético como si se produjeran en un mundo aparte. La retícula declara al mismo tiempo el carácter autónomo y autorreferencial del espacio del arte. Bueno, esto está muy sintéticamente dicho. Yo le he quitado varios pedazos de desarrollo del texto original. Estoy haciendo también un collage con el texto, puesto que estoy quitando pedazos, extrayendo fragmentos y ordenando otro constructo discursivo con elementos que me desplazo del texto original de la señora Krauss para componer un texto que a mí me interesa que tenga precisamente estos elementos y obvie los otros. Entonces, obviamente aquí hay una construcción selectiva en la que algunos fragmentos del texto original han sido borrados, ¿verdad? Sin embargo, yo dejo la marca del corchete como síntoma de que algo falta, que la persona que quiera enterarse qué hueco hay allí porque yo lo he dejado, puede ir al texto original, ¿verdad? Es lo que se hace en todo discurso teórico cuando vamos a parafrasear, a citar, a incorporar al propio texto textos ajenos. En todo caso, nos interesa varios elementos de esta definición del sentido espacial de la retícula. Como les decía antes, la propia regularidad de borde del cuadro tradicional, rectangular, cuadrado, incluso ovalado o circular, separa ese borde delimitado con un elemento separador, el marco propiamente dicho, ya inaugura, ¿verdad? La distinción básica entre la escena del cuadro y la escena de la realidad. Por más que el cuadro copie unos árboles, unos apamates, como son los apamates, un Ávila con los pliegues característicos del Ávila, los juegos de luz y de color y unas nubes que parecen nubes, todo eso que hacía Cabré, por ejemplo, o toda la llamada escuela de Caracas, de la pintura de la primera mitad del siglo XX en Venezuela, eso, a pesar de su parecido, su similitud con el objeto real, está cortado de la realidad con el marco. El marco, si no hubiese marco, el propio hecho de que el bastidor tiene límites y es un cuadrado o es un rectángulo, ya por naturaleza el arte, las artes visuales, como todas las artes, son artificios, son construcciones, no son naturaleza. Y por más que imiten la naturaleza, están separadas del dato natural
por su propia configuración artificial, ¿no? El árbol pintado no es el árbol real. El árbol pintado permanecerá pintado ahí ad eternum, a menos que se queme o se degrade los materiales con los que fue pintado, ¿verdad? Es otro orden de relaciones, otra lógica, una lógica interna del arte. Y eso ya está marcado en el cuadro tradicional, en el retablo, en todas las formas de representación visual que se separan del orden de la realidad, porque son eso, artificio, ¿verdad? Eso es lo que yo digo que se va a, digamos, a intensificar con la escena del cuadro moderno, porque inclusive va a haber experimentos de otro tipo. Recuerden a estos argentinos, ¿cómo se llama este grupo? Bueno, entre los grupos constructivistas latinoamericanos de la década de los 40, los continuadores de... Perdón, Rafa, sería Sí. MADI, el movimiento, el grupo MADI. Exacto, MADI, exactamente. El movimiento MADI de Buenos Aires, que también tiene conexiones con Montevideo. Ellos trataron de romper con la cárcel del cuadro rectangular, ortogonal, para quebrar el marco. Me pareció un gesto bastante ingenuo, pero en principio intentaron romper esa cárcel del marco rectangular o cuadrado, hicieron un marco de borde irregular que se abrían al espacio del muro en forma de ángulo, ¿verdad? O incluso llegando al punto de borrar el marco y que el bastidor del cuadro se pusiera directamente sobre el muro, y también componiendo con diferentes bastidores sin marco una pieza que tiene algo ya de escultórico o de instalación, ¿verdad? Instalativo, porque no está encerrado dentro de una caja, sino que está organizado en el espacio del muro de la exhibición. Ellos trataron de romper esa cárcel, ¿verdad? Es un experimento interesante también de nuestra vanguardia. Ese liberarse, digámoslo así, de la camisa de fuerza del marco. Pero esa es una estructura paradigmática que está como internalizada en nuestra mente, ¿no? En nuestra manera de ver la realidad pictórica, esa separación, así como también lo experimentamos en el teatro, ¿verdad? La sala del teatro, donde vamos a ver una escena, si pensamos en el teatro tradicional, moderno, digamos, siglo XIX, para no irnos más lejos, es una caja también, una caja de visualidad geométrica. Es decir, el escenario es una caja con una ventana, ¿verdad? Con tres muros y un muro y un hueco. El hueco es la ventana o el ojo por donde los espectadores pueden acceder a lo que está ocurriendo del otro lado del escenario. Es decir, que la separación ya entre el público que está sentado y el escenario ya es un borde de separación en que la realidad que se va a dar en el escenario no tiene nada que ver, aunque se parezca, aunque haya personas vestidas como la gente de la calle y aparezca una motocicleta echando humo o aparezcan las alarmas o lo que fuera de la realidad concreta metida en la caja del teatro. Eso es un artificio. Los elementos traídos directamente de la realidad al espacio dramático son un recurso dramático, un recurso estético, un recurso artificial, ¿verdad? Porque también la caja del teatro nos indica que lo que está pasando ahí está pasando en un ámbito completamente distinto al del ámbito de la vida cotidiana, donde estamos metidos nosotros sentados en una butaca o parados en el gallinero viendo la escena. Lo mismo, fíjense que en toda la organización espectacular del espacio, de la visualidad, el espectáculo, como ustedes saben, vienen de óptica, del ojo, de la mirada. Déjenme enchufar la electricidad porque la pila se está gastando. Bueno, fíjense, en el espectáculo la mirada está dirigida hacia un punto, está focalizada la visibilidad de un acontecimiento.
en un relato, en una pintura, en una obra de teatro, ¿verdad? En una película, en una danza, en una coreografía de danza, en un ballet, ¿verdad? Piensen ustedes la consagración de la primavera o cualquier otro ballet clásico, y verán que todas responden a esa conducción de la mirada en una estructura sí, geométrica, ¿verdad? De conducción de la visión con un límite que concentra la visión en un determinado aspecto. Fíjense entonces, todos los escenarios de representación de la cultura occidental, no vamos a meternos con otras tradiciones, de la cultura occidental al menos, ¿verdad? Provienen de la mímesis. O sea, hay mímesis en el sentido de que intento de representar algo parecido a lo real. En la literatura, en la poesía, en el drama, incluso la danza, ¿verdad? Qué sé yo, el lago de los cisnes, son miméticos también. El espectáculo tiene un elemento fuerte de mimetismo. Hay que esperar entonces finales del siglo XIX para que las artes en general se liberen del mimetismo con respecto a la realidad natural. Y entonces puede haber poemas que no dicen nada, como los poemas dadaístas, que son puros juegos sonoros, en la que no hay referente, no se está hablando de nada concreto exterior a la propia configuración verbal del poema. Y ahí es el extremo de una poesía pura, en el sentido de que no hay más que palabras en relación sin necesidad de apuntar a nada exterior. No son descripciones de nada, etc. La pintura también va a tender hacia eso. Y en buena medida cierta vertiente del collage moderno, la vertiente schwitteriana por lo menos, se va a desligar por completo del referente natural. Sabemos en cambio que el collage dadaísta y el collage constructivista en la época de la revolución bolchevique se va a politizar, se va a llenar de contenido y va a utilizar la forma fragmentaria de composición del collage para producir discusiones críticas sobre la realidad, cuestionamientos ideológicos, planteamientos políticos, se va a llenar de contenido. Ahí pierde su pureza, digamos, la pureza abstracta de una visualidad pura, que es una tendencia fuerte del arte moderno, ¿verdad? Bueno, en todo caso, la retícula está ahí como un paradigma de la modernidad porque también ella rige el orden de los elementos en el espacio y forma parte de la escena de representación. Fíjense cómo en el teatro tradicional, vamos a seguir con ese ejemplo, digamos por ejemplo, pensemos en El día que me quieras de Cabrujas. El día que me quieras de Cabrujas, bueno, trata de presentar una realidad de la Caracas de los años 30, no sé cuánto, se organiza un escenario en el que aparece un patio de una casa típica caraqueña de la época, con los muebles de la época, los personajes están vestidos de la época, es decir, ahí está todo como el duplicado de una realidad no inmediata, puesto que está ocurriendo en el pasado, pero el espectador que la está viendo en el año 2020 o 2019, cuando todavía se puede ir al teatro, la está viendo en su tiempo y está viendo el montaje de un tiempo otro. Ya esa temporalidad distinta ya crea una barrera entre la realidad fenoménica presente del que está viendo y lo que está pasando del escenario hacia adentro. Pero no contento con eso, la escena oculta toda la tramoya. Uno está viendo unos materos con unas palmas, un aparador con platos, una mesa con mantel, unas butacas, toda una parafernalia de escénica, pero detrás de eso hay una cantidad de cuerdas, elementos de utilería que se arrastran luego para cambiar de decorado. Todo ese mecanismo interno que no se ve y sin el cual no podría haber la representación teatral y la simulación de que estamos en un patio caraqueño, etcétera, etcétera, esa parte que no se ve en el teatro tradicional, fíjense, los montajes modernos de
de los dramaturgos rusos de la misma época del constructivismo, ponen en escena el material arquitectónico de la puesta. O sea, todo lo que en el teatro realista se oculta, porque es el hueso o la estructura interna, las cañerías de toda aquella fábrica dramática, en el arte contemporáneo, en el teatro moderno, se ponen en escena, se muestran el artificio, ¿verdad? Fíjense los montajes de Bertolt Brecht, que casi no hay decorado, o que el decorado es como autorreferencial a que es decorado, ¿verdad? Que la gente no pierda de vista que lo que está viendo es un montaje, que es una realidad alterna a la realidad histórica, etcétera, etcétera. El arte moderno tiende a poner en escena el juego de su propia organización interna. Entonces la retícula se aparece, entonces la retícula forma parte ahora de la visibilidad, no está escondida. Por eso ella dice que muestra las relaciones en el campo estético como si se produjeran en un mundo aparte. Es decir, esa regularidad de la composición aísla a la forma reticular del dato natural, porque cuando uno ve un paisaje en la naturaleza, uno no ve ninguna retícula. Ustedes se van a la playa y se echan en la arena y empiezan a ver el mar y el horizonte a lo lejos y unos cocoteros y unos niñitos pegando brincos y no ven ninguna retícula, pero allá hay una organización espacial. El cuadro lo organiza necesariamente porque el hombre está produciendo un artificio visual. Entonces hay unas categorías de organización del espacio que tienen que ver con cantidades, proporciones, distribuciones regulares de elementos en el espacio para dar la idea de cielo, la idea de mar, etcétera, ¿no? Pero eso que no vemos es lo que trata de poner en escena el arte contemporáneo. Bueno, eso sería la dimensión espacial de la retícula, como lo vamos a ver inmediatamente. Lo otro que dice Lacroix es que hay una dimensión temporal de su sentido. Bueno, ya el temporal es porque es histórico, es decir, la retícula como le estamos diciendo, es decir, la retícula vamos a decirlo así, se institucionaliza a partir de un cierto momento como forma paradigmática de disposición de los elementos. Y eso es, digamos, a partir de Cézanne, pero con un énfasis decisivo en el cubismo, ¿verdad? Entonces ella dice que la retícula es un emblema de la modernidad, no es un emblema de la Edad Media, no es un emblema del romanticismo, no es un emblema del Renacimiento, es un emblema moderno, ¿verdad? Y entonces ella dice, al descubrir la retícula, ella pone ese descubrir entre comillas, porque obviamente no la descubren, la ejercitan, la ponen en evidencia, porque la retícula, como les decía, siempre está ahí, la organización orgánica o geométrica del espacio. La retícula que pone en escena el cubismo, todo el neoplasticismo de Stiegl, Mondrian, Van Doesburg, etcétera, etcétera, o Malevich, el suprematismo, desembarcaron en el presente, declarando la pertenencia al pasado de todo lo demás. Es decir, como que la retícula es como una partición del hilo de la historia del arte, ¿verdad? Es decir, con la retícula separa de manera definitiva el orden del arte de las determinaciones de la realidad inmediata. Eso, por supuesto, va a tener muchas alteraciones en el devenir de la pintura del siglo XX y del siglo XXI. Digamos que esta es una tendencia posible, la que inaugura el cubismo analítico, el cubismo sintético y las derivaciones neoplasticistas, constructivistas, suprematistas. Pero ese no es todo el arte moderno, como ustedes bien saben, porque hay otro arte moderno que se dejó llevar más bien por la representación, por el valor de la materia en el plano, o simplemente por la destrucción del cuadro como tal y la derivación de la producción visual. Ya no hay pintura, ya no hay lienzo, ya no hay caballete, ya no hay los dispositivos tradicionales, sino, bueno, las formas más extremas de arte
¿cómo lo llamaríamos? Arte abierto, vamos a llamarlo así. La performance, las instalaciones, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a salir de esto porque nosotros estamos haciendo collages, nosotros no vamos a bailar en la calle, no vamos a hacer intervenciones en el espacio, nosotros trabajamos muy acotadamente sobre una superficie que sigue siendo reticular y reticulada. Y bueno, aquí tenemos unas muestras de los herederos del cubismo de Braque y de Picasso, que fueron quizás más fieles que los cubistas franceses, que los herederos franceses del cubismo, que fueron los cubofuturistas rusos en los años 12, 13, 14, ¿verdad? Un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, aquí tenemos una muestra de Malevich, que luego va a ser una cosa bastante diferente, pero afincada en esta proposición. Aquí en los cuadros que vamos a ver de nuestro querido Malevich, vamos a encontrar la contradanza evidente entre pintura y collage. Aquí hay la simbiosis, la contradanza, sigamos con nuestras imágenes, de los dos elementos pictóricos, ¿verdad? De pigmentos, y los elementos añadidos, adheridos, encolados, pegados, que provienen del exterior, ¿verdad? Y se incluyen en la composición general del cuadro. Fíjense, hemos visto ya esto, pero es un elemento importante. El cubismo pone en crisis la noción de realidad del cuadro. Que el cuadro, si va a poner en escena una botella, no pinta una botella como ya lo vimos, como lo decía Gris, que el que intenta reproducir en el cuadro una botella tal como es, lo mejor es que se dedique a ser vidriero, a construir botellas, porque la pintura no se trata de construir botellas iguales a las botellas, se trata de otra cosa, se trata de componer una escena en la que la botella juega un papel, ¿verdad? Pero no, la intención del cuadro no es representar la botella. Y si el cubismo se agarró de la tradición de la naturaleza muerta para componer muchas de sus piezas, utilizó ese paradigma para desmontarlo, para descomponerlo, ¿verdad? Aunque está ahí en el fondo como elemento de la tradición, lo que hace el cubismo es precisamente romper con la estructura racional del realismo, en el sentido de que el realismo es un intento de copiar los datos de la realidad. Y entonces todos los artificios del realismo, ¿verdad? La pincelada neta que no denote que ha habido el paso de una herramienta sobre la superficie del cuadro, que parezca que la carne del cuerpo de la mujer es realmente carne, que no haya huella del paso del pincel, que no haya zonas del lienzo que no están cubiertas de pigmento, que, bueno, todos los otros detalles de verosimilitud aparezcan, la profundidad del campo, que el cuerpo tenga la sensación de que tiene volumen, de que no es una silueta pegada sobre el plano, de que haya aire recorriendo el cuerpo, por supuesto que haya sombra, que haya juegos de luz, que haya contrastes de luz, que haya lejanía y distancia y cercanía a los objetos, toda esa estrategia de la representación visual mimética que van a estar abolidas en el cuadro cubista, porque en principio el cubismo quiere como aplastar vamos a decirlo así, ¿verdad? Aplanar el plano en su planitud. Es decir, volver a la planitud del plano pictórico y evitar la mentira, vamos a decirlo así, de simular profundidad, volumen. Es como si viéramos los objetos de una manera plana, porque la pintura es plana, ¿verdad? Los medios de la pintura no son volumétricos, son planos. Pero hay una paradoja y una ironía hermosísima y compleja en el cubismo. Cuando Picasso mete en la escena de la naturaleza muerta con Silla de Esterilla del año 12,
está dándole un golpetazo al realismo, porque además no solamente está metiendo un elemento real dentro del cuadro, que no es pintado y no está imitado, sino que es real. Al mismo tiempo, el elemento que está metiendo es un elemento que a su vez está imitando un objeto real. Es decir, que el pedazo de esterilla que él pone en el cuadro, como ya le he explicado muchas veces, no es un pedazo de esterilla, sino un trozo de hule que primeramente imitó un tejido de esterilla. Es decir, que hay como 3 planos de distancia del objeto real esterilla cuando entra al cuadro. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuadro no depende, es un gesto, ¿verdad? El gesto de Picasso en esa operación, es decir, la pintura ¿cómo se dice? Se vale por sí misma. La pintura organiza una naturaleza interna a sus propias necesidades de correspondencia cromática, de equilibrio de las formas en el espacio. Y si tengo que echar mano de elementos de la realidad, no los copio, simplemente los importo. ¿Ya? Yo como importo un pedazo de etiqueta de una botella de vino y la pego. Y insinúo la botella, no la copio. Insinúo geométricamente lo que hace que una botella pueda insinuarse en el espacio. Y por supuesto no me interesa si la mesa está vista desde arriba o desde un lado o desde abajo, sino que se vea como si está vista de todos los lados posibles, aunque eso no sea posible en la realidad, puesto que el cuadro inaugura una realidad de posibilidades que no existen fuera del cuadro. Es decir, yo también creo que se los dije, porque esto siempre lo digo, Bertrand Russell decía que lo posible es más amplio que lo real. Y eso parece categórico. O sea, lo posible que es los sueños, por ejemplo. Las ideas que nos hacemos de lo que podría ser. Eso es lo posible. Y eso es más amplio que lo que hay. ¿Cierto? Ya lo decía Aristóteles también, ¿verdad? No hay que ir a Bertrand Russell. Aristóteles ya lo decía, el historiador está limitado al dato real presente. El poeta no, el poeta puede irse al pasado, inventar lo que no sabe y anticiparse al futuro, imaginar lo que va a ser el mundo dentro de 200 años. ¿Verdad? Lo que construye el poeta es más amplio que lo que construye el historiador, lo que puede construir el historiador o el estratega económico o el estratega político, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Por eso el arte también es una forma peligrosa, tan peligrosa porque tiene potencias utópicas de prevención del porvenir, etcétera, etcétera. Pero no nos metamos en ese rollo. En todo caso, lo interesante del cubismo, que es ya una marca de modernidad, ¿verdad? Es que la pintura se separa del referente real, aunque haya elementos de realidad ahí, porque la pretensión del cubismo no es imitar, sino es construir una escena con elementos de la realidad, pero también con elementos autónomos de la pintura. Y creo que la enseñanza de Braque y de Picasso y de Gris es asimilada rápidamente por los jóvenes cubofuturistas rusos que habían visto cubismo por las colecciones, las 2 grandes colecciones moscovitas de arte cubista, que compraron mucha pintura cubista y hay muchos buenos cuadros cubistas en Rusia. Bueno, pudieron verlo de primera mano y bueno, realmente lo asimilaron. Pero más allá de que aquí se esté dando lo que hemos estado explorando, elementos pictóricos adheridos, traídos del exterior y elementos propios de la pintura, ¿verdad? De los pigmentos o de las líneas, el lápiz, el grafito, etcétera, etcétera, el difuminado. Nos importa también otra cosa, que es que no sé si notan que aquí hay una división implícita de las partes del cuadro que responde a una regularidad de líneas, ¿verdad? Que hacen una retícula. ¿Ya? Líneas transversales o líneas horizontales y líneas verticales que componen una rejilla sobre la cual o gracias a la cual se organizan los elementos en el espacio. Esa es la famosa retícula de la que habla Krauss. Es decir, también el cubismo puso en escena esa retícula en la representación, como los objetos
están distribuidos en una red de zonas interconectadas, ¿verdad? Y ya la red está ahí casi visible en estos rectángulos, aquí se ven las líneas, inclusive están marcadas, ¿verdad? Las separaciones, los perímetros regulares de todas las formas de los diferentes elementos. Ya aquí, fíjense, esta es otra estrategia que yo quiero abordar la próxima clase, pero que no la podemos evitar mencionarla acá porque está presente también acá. Sí, como yo decía, el collage utiliza elementos que vienen de la pintura. También la pintura, después de haber experimentado la construcción fragmentaria a través de elementos extraídos de la realidad y pegados en el plano, va a simular también que los elementos que aparecen son como pegados, parecieran pegados, como si aquí estuviésemos superponiendo papeles de colores, ¿verdad?, sobre el plano, cuando en realidad lo que tenemos son rectángulos o formas geométricas de muchos tipos pintadas, ¿no? Entonces, estos son unas muestras bastante potentes de ese diálogo entre pintura y collage, ¿verdad? Porque están, bueno, se pueden identificar los dos elementos rápidamente, pero en particular estos cuadros que vamos a ver hoy tienen el añadido de que están organizados muy claramente respondiendo a una retícula que es explícita. Fíjense, este otro también es de la misma naturaleza del anterior. Aquí también utilizamos elementos extrapictóricos adheridos al soporte, al lienzo. Y bueno, tenemos pintura, tenemos las letras imitadas también, no son letras pegadas. Hay elementos pegados, letras pegadas, elementos pictóricos de todo tipo. Y también incluimos aquí la retícula, la división del cuadro en unas porciones regulares más o menos equivalentes, ¿no? Como una cruz. Fíjense que también Rosalind Krauss habla de la retícula y la forma cruciforme, que es también una forma de organizar el espacio, que como una cruz que organiza el plano en 4 subplanos, donde a partir de esa subdivisión vamos a distribuir espacio. Eso se puede hacer de manera deliberada, calculando antemano, o fluye de manera casi espontánea. Yo creo a la altura del desarrollo de la pintura moderna que estamos, ya esta manera de organizar el espacio geométricamente está prácticamente internalizada como una forma casi que espontánea, digámoslo así, de organización del espacio. Y bueno, otra muestra del trabajo de Malevich. Aquí también encontramos las mismas resonancias del cubismo, los elementos del collage, perfectamente verificables y determinables, los elementos de imitación de formas de madera, quizás de curvas, de las ¿cómo se dice eso?, de las estrías o de las líneas de la madera, y elementos pegados específicamente extrapictóricos con elementos pictóricos. Igual aquí también hay otra retícula implícita, ¿verdad?, con un trazado también cruciforme en principio, ¿verdad?, pero luego los elementos están distribuidos alrededor de como una suerte de esqueleto, y ya no está oculto. Aquí no puse ninguna obra realista, pero si ustedes ven, por ejemplo, el trasfondo de ciertos cuadros de Delacroix, si ven los croquis previos al cuadro, ven que son diseños casi abstractos, donde las caras son círculos, los cuerpos óvalos, los brazos, la posición de las piernas, son formas geométricas elementales. Y claro, eso no se ve cuando el cuadro está pintado. El artista tapó todo eso esqueleto de las cosas que pintó, que dibujó, a veces dibujando. En el caso de Delacroix había croquis previos al cuadro, y luego él pinta, más bien diseña con el color en el lienzo, pero tenía una cantidad de croquis anteriores.
esos croquis que en el cuadro realista no se ven, están casi que explícitos en el cuadro moderno, en el cuadro cubista y en el cuadro abstracto también, ¿no? Y sobre todo en el cuadro abstracto porque no hay nada que esconder, porque la estructura es el cuadro. Aquí todavía hay elementos que son realistas, una estampilla, un barómetro, una oreja, elementos reales, de realidad por lo menos, que remiten a datos reales, aunque sean artificiales, aunque estén pegados allí, que sean reproducciones de antemano. Fíjense que aquí está otro nivel de representación de tercer nivel, es decir, lo que se pega en el plano representa la realidad a través de otra representación de la realidad anterior, ¿verdad? Bueno, esta es una muestra, digamos, paradigmática de lo que estamos tratando de abordar. Esto, por ejemplo, es un cuadro evidente también del origen cubista de su composición, de Alexandra Exter, que es una contemporánea de Malevich, bueno, de Larionov, de Goncharova, de todo ese grupo de rusos que antes de la revolución estaban pintando en la senda del futurismo y del cubismo. Por eso se habla de un cubo-futurismo ruso antes de la aparición del suprematismo, del constructivismo. Aquí tenemos un cuadro también paradigmático de esta señora, porque aquí tenemos una vez más los elementos que pertenecen a la pintura, los elementos pegados que pertenecen a la realidad exterior, pegados tal cual, ¿verdad? Aquí ella, digamos que en vez de dibujar o pintar la etiqueta, lo que hace es pegar el papel aquí de etiquetas, aunque también dibuja unas letras. Pero en general aquí fíjense las disposiciones de los elementos en el plano. Aquí quizás la señora Exter está un poquito más cerca del realismo porque su botella parece más una botella. Pero en todo caso la distribución espacial y la composición rompe con la pretensión de volumen, de profundidad, es plano completamente, el cuadro no juega a simular la perspectiva, ni mucho menos, no hay diferencia entre el fondo no hay fondo y fondo y qué sé yo, y la cosa inmediata, no hay esa relación que podría haber en un cuadro realista, ¿no? Y bueno, las formas se pueden parecer, o sea, imitar un poco todavía elementos de la realidad, pero en general sería una buena muestra de lo que es la confluencia, la contradanza entre collage y pintura. O este también de la misma Exter, que tiene elementos pictóricos, elementos añadidos, de papeles marmolados, de una letra, con elementos pictóricos y unas botellas ahí pintadas. Y esto también es una naturaleza muerta, pero una naturaleza muerta completamente abstracta. Fíjense que aquí también tenemos implícita la retícula, un trazado de líneas implícito que organizan el espacio en diferentes direcciones simultáneas. Lo mismo acá, aquí una retícula más orgánica, quizás más cruciforme, que se puede identificar mejor pero también tiene estas diagonales que producen también otro dinamismo en la repartición del espacio. Pero todas están respondiendo a lo que podremos llamar una disposición reticular del cuadro. Aquí se hace más evidente, por ejemplo, en el caso de estas pinturas neoyorquinas de Torres García. Es interesante ver cómo estas pinturas, que pueden estar hechas desde una ventana y que lo que le está viendo o reproduciendo es la acumulación de edificios en una calle de New York, y cómo la misma estructura arquitectónica de la ciudad moderna, con su apretujamiento arquitectónico, vamos a decirlo así, ya pone en escena una retícula espacial. Es decir, que Torres García aquí ni siquiera inventa la retícula en el espacio interno del cuadro, sino que al copiar una escena urbana,
lo que hace es trasladar la retícula que ya existe en la ciudad, en una ciudad particularmente como Nueva York, vista desde el enfoque de esa ventana. Fíjense que una vez más aquí la ventana es el escenario o el borde que hable la visibilidad, enmarca, focaliza lo visible. Es decir, solamente vemos lo que se permite ver por el dintel de la ventana o lo que se ve por el borde del marco. Más allá no sabemos, ¿verdad? Entonces, hay una selección también de lo representado al regular su aparición con un límite ergonal y con unos límites espaciales dentro de la composición. Aquí la retícula es tan evidente que, bueno, casi que es, digamos, una obviedad explicarla, pero es interesante ver cómo el objeto representado ya es reticular. La ciudad como paradigma también de una composición reticular en el cuadro moderno, es decir, cómo también la pintura ha sido influida por las condiciones materiales reales de la escena de la vida real de la modernidad, ¿no? Y en estos cuadros en particular de Torres García está muy en evidencia esa relación entre la estructura reticular de la ciudad y la estructura reticular del cuadro. Otro paisaje urbano de Nueva York, bueno, donde las mismas edificaciones, los transportes, las calles, constituyen ya una reticularización del espacio. Y el artista lo que hace es emplear esa retícula al armar la representación. Aquí estamos dentro de una pintura bastante realista, ¿verdad? Es un paisaje, pero digamos, como los detalles no están delimitados como la pintura de, por ejemplo, de este pintor realista que ha pintado tantas escenas neoyorquinas. ¿Cómo se llama? María Elena. ¿Cómo se llama este gran artista que pinta bares, la gente sola? Edward Hopper. Hopper, exactamente. Hopper, que ha hecho de la ciudad también un escenario paradigmático. Bueno, él no pinta retículas, pinta edificios, pinta escenarios de interior en un hotel, en un bar, en una casa, en un billar, y compone una gran, digamos, una gran épica de la ciudad moderna, muy llena de mucho poder sugestivo. Pero aquí, en el caso de Hopper, la minuciosidad del detalle, de las formas, del trazado de los objetos, de los cuerpos, de las posiciones, de las sombras, todo eso pone la pintura de Hopper en otro plano completamente distinta a la del constructivista que era Torres García. Por aquí le importan menos los detalles de las precisiones, aquí casi no hay precisiones, sino digamos que la expresividad más bien de el trazo del pincel representando esas moles arquitectónicas y de los avisos económicos que crean toda una parafernalia visual que no es realista en todo caso. Aunque estén las palabras, estén las ruedas, estén los elementos, fíjense que aquí lo que importa más es la conjunción de colores y de formas que hacen una visualidad, como decimos, evocativa de una situación real, más que una representación mimética. Lo mismo acá, ¿verdad? Fíjense también el nerviosismo con el que están hechos, una pincelada nerviosa, rápida, como una copia natural casi del paisaje, visto también desde un centro regular, es decir, desde dónde está el pintor viendo esto. Aquí estamos lejos del cubismo porque el pintor necesita estar en presencia del objeto. También podría haber pintado de memoria, pero se nota la cercanía de los datos de la realidad de una calle neoyorquina con los carruajes, con los camiones de transporte de mercancías, con las propagandas, los carteles, pero elementos añadidos que él también ha puesto, como esa hoja de almanaque para anunciar el
el momento del año en el que está pintado el cuadro, y ese elemento que también es pegado, ese papel, lo que hace que tenga un elemento de collage, el cuadro, la pintura, y bueno, una pincelada más bien suelta, así, o un guache muy diluido, o una acuarela, y bueno, utilizando también los contornos de pincelada en negro para crear espacios rectangulares o retículas. Aquí hay una retícula implícita también, la proporciona el modelo del objeto que se está representando, los edificios, las escaleras, los balcones, las pancartas y los dispositivos de anuncios publicitarios, los carruajes, las calles, etcétera. Eso predispone la representación a una distribución reticular. Y aquí la tenemos perfectamente expuesta. Los que conocen a Torres García saben que cuando él regresa a Uruguay, después de su periplo europeo y su corta estancia en Estados Unidos, en Nueva York, él reconstituye su tradición, digamos. Él fue uno de los fundadores del arte concreto, con la famosa revista Cercle Carré, en 1930, pero cuando regresa a Montevideo en el 34, él hace un viraje de un constructivismo, como él lo llamó, un constructivismo americano, americanista, en el que trató entonces de incorporar elementos de la cultura autóctonas americanas a la retícula, a la retícula constructivista o concreta. Y bueno, no tengo ejemplos de eso, pero lo pueden verificar en cualquier, si se meten en las redes y buscan Torres García, van a ver muchísimos de esos cuadros, que es quizás los cuadros más conocidos de él, que son precisamente estructuras reticulares, donde él, como una especie de retablos, ha distribuido ortogonalmente el espacio, metiendo en casillas elementos simbólicos, lo cual altera el carácter, digamos, abstracto de la retícula concreta o constructivista, y le vale meter esos elementos simbólicos de resonancia indoamericanas, precolombinas, ¿no? de las culturas incas, etc. Bueno, pero ese es un caso que no vamos a tratar acá. En todo caso, Torres García es un gran operador de la retícula. Sus cuadros están organizados siempre reticularmente. O fíjense, estas muestras muy hermosas de Robert Delaunay, de verdad que están muy cerca del cubismo del año 12, que son ventanas, las famosas ventanas de Delaunay, que bueno, a través de esas ventanas estamos viendo un paisaje de París, pero fíjense cómo ese paisaje se ha convertido en una serie de cuadrados, de rombos, de triángulos. Se avisora allí más o menos la Tour Eiffel, ¿verdad? Un poquito de sombra y de intención de borde, pintado, simulado, pero en general aquí lo que pesa es las relaciones cromáticas, las relaciones entre los colores que están allí, que son relaciones de carácter abstracto. Y bueno, la ciudad se ha convertido en una serie de formas rectangulares biseladas que a veces anuncian quizás un cristal o la visión a través de un cristal, y la aplicación del color no es uniforme. Es decir, aquí se nota la estructura, la factura, el hecho artificial del cuadro. Y el recurso a la retícula es evidentísimo en el reparto de la materia pictórica en el plano, ¿no? Fíjense, una vez más, aquí la ciudad es mucho más evidente. Aquí también es una ventana, probablemente. Veo la ventana de mi casa, veo este paisaje, o veo este, o veo este. También veo este por la ventana de mi casa en París, pero fíjense la diferencia, la distancia, que hay elementos de realismo evidentes, identificables con el mundo extrapictórico, y aquí ya casi están perdidos.
porque uno sabe que son unas ventanas pintadas en París, uno presume que aquí podían entreverse techos de la ciudad, y la Tour Eiffel, por ser un objeto importantísimo para el paisaje urbano de París después de su inauguración, y porque el propio Delaunay pintó muchos cuadros donde la Tour Eiffel se ve de manera explícita. Pero aquí esa tendencia del arte moderno a la autonomía absoluta, en la que ya no importa el referente, realmente aquí nos importa muy poco si hay una Tour Eiffel o no, y si es París o Stalingrado. Si nos importa es el juego cromático y la distribución de los elementos en el espacio. Eso es lo que diríamos la pintura pura. Esto, otro bello cuadro de Delaunay, también un pedacito de ciudad. Fíjense cómo la ciudad moderna, que es toda rectangular, ¿verdad? Con cajas, está hecho fundamentalmente edificios que son cajas, donde no hay techos inclinados, sino puras estructuras de volumen cuadrado. Bueno, se presta mucho para estas composiciones reticulares, aunque aquí está otro elemento muy prototípico de los cuadros de Delaunay, que es la rueda qué sé yo, del parque de diversiones, que siempre aparece como un detalle de la ciudad. Pero en general la distribución es también reticular, ¿verdad? Y la aplicación del color tiene que ver con ese reparto reticular del espacio. Este cuadro que lo vimos al principio, que es un cuadro que no tiene collage, pero sin embargo, este cuadro es un intento de esa serie de los mapas ¿cómo se llama este señor? Ay, caray. Bueno, quizás María Elena también se acuerde. Nuestro diccionario pictórico, Jasper Jones. Jasper Jones, que es un ¿cómo se llama? Está considerado un artista entre, digamos, el expresionismo abstracto y el arte pop, el pop art, digamos, ¿verdad? Pero aquí tenemos una pieza en la que lo que estamos tratando de mostrar es evidente. Aquí está un cuadro, óleo sobre lienzo, que trata de reproducir un mapa de América con una versión muy personal del propio pintor, en la que las divisiones estatales del mapa político de Estados Unidos está trastocada, porque no le interesa representar el mapa realmente, sino una alusión al país, a la cultura americana, pero el cuadro tiene una gran autonomía a pesar de eso, por las manchas de color, por la distribución también reticular de los elementos en el espacio, y a pesar de que las letras dicen nombres de estados que existen, al mismo tiempo no están en donde deben estar, y las letras valen también por sí mismas, porque tienen un valor plástico y cromático. No solamente dicen algo, South Carolina o Georgia o lo que sea, sino que están ahí también como formas en el espacio, no como formas semánticas, sino como formas visuales, que son también autónomas los colores de esos letreros están en correspondencia con el juego de colores de todo el cuadro, ¿verdad? Fíjense que no son letras en negro, por ejemplo, que podrían ser, si él quisiera etiquetar cada zona territorial con un nombre, estaría como en un mapa real con un letrero en negro. Aquí no, los letreros no necesariamente están indicando la región, sino más bien otra cosa, más bien relaciones cromáticas en el espacio. Bueno, esto también es este mismo Jasper John, aquí la retícula es evidentísima, no hay forma de entender este cuadro sin la distribución reticular. Es una cuadrícula perfecta, son cuadritos en los que hay números, una progresión numérica, pero fíjense que la progresión numérica importa menos que la pastosidad, la plasticidad de cada cuadrito, el juego cromático de pinceladas, de superposición de pigmentos, y ese conjunto es un conjunto autónomo de pintura a pintura. No hay referencialidad por más que haya números.
Los números remiten ¿a qué? A abstracciones. Y en sí, lo que importa aquí es la distribución reticular del campo pictórico y los elementos cromáticos que están puestos allí. Es digamos que una versión más comedida, más limpia, porque esto es collage puro. Aquí no hay elemento pictórico, salvo que los papeles están coloreados, están teñidos. Y hay elemento pictórico en el papel, ¿verdad? No sobre el papel, sino que están teñidos o con una acuarela, con un pigmento diluido, y luego han sido pegados. Y han compuesto un collage que está, bueno, es una composición bellamente dispuesta, respetando la disposición reticular, ¿verdad? La retícula no siempre tiene que ser rectilínea, digamos, puede ser así como inclinada también. Y bueno, fíjense cómo el papel está aquí intervenido, se nota un poquito el rastro de la pincelada, pero que han sido pintados fuera del cuadro y luego pegados, ¿verdad? Para componer la pieza. También cómo se componen los elementos. Hay letras que están extraídas de papel periódico, pero digamos que, según yo lo veo, lo que dicen los periódicos no importa la composición, importa la forma de las letras, la disposición de la tipografía y su relación con los otros elementos que componen la pieza, ¿no? Esto podría ser una experiencia también con ustedes de, por ejemplo, nuestra amiga Calderón, que no tiene material mano pictórico, de pronto puede teñir trozos de una revista con café diluido, por ejemplo, y le da un sepia extraño, puede jugar con esas posibilidades, ¿no? Bueno, aquí está una retícula, más reticular no puede ser. Esta es una de las famosas tejeduras de Gego, que bueno, es el extremo de la retícula. Aquí sí no hay ninguna referencia exterior al plano, y la composición es simplemente eso, una retícula. Recuerden las famosas reticularias de Gego, que ya no son retículas bidimensionales, retículas planas, sino retículas espaciales. Son reticularias, retículas en el aire que se abren al espacio, ¿no? Pero ese no es un tema para nosotros ahora. En todo caso, aquí hay una retícula de un tejido. Fíjense cómo la retícula también remite a textura, a tejido, a trama. Todos los cuadros tienen una trama oculta que sostiene su distribución de elementos, pero la pintura moderna ha utilizado la trama como forma de expresión, de representación, la trama como parte de la composición del cuadro. O estas cosas de Van Doesburg, que bueno, son también reticulares, cruciformes, y bueno, componen un espacio abstracto puro con líneas negras simplemente. Esto ya es, como ustedes saben, el neoplasticismo, la abstracción ya, el extremismo al que podía llegar el cubismo analítico está aquí encarnado en un heredero, encarnado en un neoplasticismo, está como Van Doesburg o esta pieza también, ¿no? O si no, esta es una pieza de Elsa Gramco, una artista venezolana conocida por ustedes, pero aquí Elsa Gramco está utilizando de una manera directa el paradigma de la retícula de Mondrian. Esa retícula también, ¿verdad?, geométrica, donde lo que hay son divisiones del espacio de manera regular, con formas orgánicas, geométricas, uniformes, y la aplicación de un color plano también, aunque en este caso hay una cierta expresividad porque se nota la aplicación del color, la pincelada, las capas de color, pero en todo caso la composición del cuadro de Elsa Gramco es totalmente, ¿cómo lo llamamos? Reticular, mondrianesco, la retícula de Mondrian. Si no, bueno, este también es de Elsa Gramco. Aquí hay como una simbiosis también en las retículas de Torres García y las retículas de Mondrian.
y esto sí ya es un Mondrian, y aquí ya es característica la retícula, ¿no? La propia Krauss habla de que la retícula, el Mondrian ya se convierte en algo un poco monótono porque ya no hay más allá de esta composición. Y fíjense que la utilización de los colores puros, bueno, hay como progresiones limitadas de esta misma composición, o todas terminan siendo muy parecidas, tanto que uno las confunde, ¿sí? Que uno dice, pero ¿es otra o es la misma? O se pueden reproducir de esta manera. El propio Torres García tiene muchas versiones parecidas de estas composiciones y podrían ser de Mondrian absolutamente. Pero si no fuera menos eurocéntrico, uno podría decir al revés, que es Mondrian el que es Torres Garciano, porque los dos estaban trabajando juntos en la producción de la idea del constructivismo al mismo tiempo en París, y se conocían y fundaron juntos Cercle de Carré. Es decir, que es nuestra tendencia siempre a poner a Europa primero. Entonces, Mondrian, Torres García reproduce a Mondrian. Yo creo que más que decir eso, es que los dos estaban trabajando en la misma esfera de proposiciones geométricas. Si encontramos este cuadro de Mondrian en un Torres García, no pensemos que es que Torres García se copió, sino que estaban trabajando en la misma escena, ambos. Uno en Europa y el otro en América, solamente que las capacidades de distribución del mundo europeo digamos, ¿cómo se dice?, ocupar el espacio de visibilidad del arte es más poderosa que la del arte latinoamericano. Y bueno, ustedes están cansados de ver retículas mondriánicas, incluso están hartos de verlas porque ya se ha prostituido la retícula mondrianesca y aparece en carteras, en bolsos, en zapatos, en la retícula de Mondrian, y en Mondrian, ¿verdad? Porque ya se ha vulgarizado, o sea, ha perdido intensidad, intensidad conmovedora, ya no conmueven. Estos cuadros, bueno, pueden ser algunos muy bellos, tienen una cuestión de reposo, de equilibrio, de la distribución de los elementos, pero ya no emociona tanto, son como predecibles en cierta medida. Porque imagínense, si yo me pusiera a mostrarles más de estas cosas, se van a dormir, porque realmente no son entusiasmantes, digamos. Bueno, a mí me parecen que son hermosas, pero más allá de eso no pasan, son más decorativas quizás. En cualquier caso, de toda esta revolución de la retícula como forma paradigmática de distribución del plano en el cuadro moderno, el collage se ha beneficiado. Aquí en este collage de María Elena Álvarez, bueno, tenemos también un juego más dinámico, más expresivo, porque, bueno, aunque está la retícula, también aquí, fíjense, quizás de la pintura más reciente que yo conozco, venezolana, la de María Elena es quizás la que responde más a este paradigma de la retícula, como ella distribuye los campos de expresión en el cuadro mediante una retícula que es explícita, en otros casos más explícita que esta. En muchas de sus pinturas esa retícula es explícita, forma parte de la composición. Aquí también en el collage, a la vez pintura, la retícula está allí. Claro, hay esta expresividad que le dan los círculos pintados o pegados, o pegados y repintados, este elemento también de tipografía, la pincelada posterior, la aplicación del color también no es uniforme, es decir, hay un borde irregular. Piense que en el caso de Mondrian, el trazado de la línea es absolutamente regular. Está con una regla, pues. La regla y un tirro para que la pintura no se pase para el otro lado, no haya bordes irregulares. Es la perfección mecánica casi de un cuadro abstracto puro. Aquí no hay referencias a la realidad de ningún tipo. O sea, ¿qué hay aquí? Aquí no podemos decir nada.
Ventanal en un edificio, nada, aquí no hay nada. Cobija con la que se arropa, nada. Aquí lo que hay unas relaciones geométricas y de color puras. Ese es el extremo de la pintura abstracta, ¿cierto? Bueno, aquí no, aquí tenemos expresividad, aquí tenemos incluso como insinuación de sombra, de volumen, de superposición de elementos, de palimpsesto. Hay una fuerza distinta a esto. A mí esto no me parece aburrido para nada. En cambio, esto ya me puede parecer aburrido, previsible sobre todo. Aquí no, aquí la postura, la gestualidad de la mano, de la aplicación de los elementos en el plano, le da un carácter mucho más rico, me parece a mí, a lo que podría ser un trazado de retícula lineal, ortogonal, con una regla. Esto, ustedes dirían de quién es esta pieza. ¿Reconocen al autor? No. No lo reconocen. Bueno, lo vimos ya, lo que pasa es que se olvidan. Robert Motherwell. Pero a mí me pareció que estaba en diálogo tan estrecho con esta pieza y con otras de María Elena que hemos visto. Bueno, me gustó ponerle esta de Motherwell al lado, porque fíjense que hay un diálogo muy, muy bonito. Cuando decimos que hay danza y contradanza entre los autores, aquí hay una danza de María Elena con este cuadro de Motherwell. Lo mismo que los poetas danzan con otros poetas cuando escriben, ¿verdad? Que no estamos solos en el mundo, obviamente, y cuando escribimos poesía, no es que inauguramos la poesía, detrás de nosotros hay montones de poemas y necesariamente algo de lo que hagamos alude a los poemas que nos anteceden, y lo mismo pasa en pintura y en todas las formas de arte. Y bueno, me pareció que este vínculo es bien interesante, que hay algo motherwellesco en Álvarez y hay algo alvaresco en Motherwell. Y luego esta maravilla de nuestra gran colajista surrealista que ahora se ha metido por el riel de la abstracción, Lucía Isaba, y bueno, ha compuesto una bella pieza con papel, con pintura, con pintura, digamos que con masa de pintura que tiene volumen aplicado a la tela, el valor de la arruga, ¿cómo se llama? De ese cartón. Perdón. La textura, profe. La textura, exacto. El papel corrugado, las arrugas del papel pegado, las manchas, el papel superpuesto y luego repintado, todos los elementos que son ahí pictóricos y todos los elementos que son propios del collage, del papel pegado. Pero fíjense que hay una gran sobriedad en esta composición, de esos colores, de esa elección de colores, y también está implícita y explícita a la vez la distribución reticular de los elementos. Más, utilizar las líneas reticulares como formas también de darle estabilidad a la composición. Estas líneas claramente marcadas y las otras insinuadas, es aquí también los elementos cruciformes están presentes todo el tiempo en la retícula, bueno, le da al cuadro una gran estabilidad a la escena que está componiendo o que está danzando Lucía en esta pieza, ¿no? Aquí tenemos un gran avance de Marina Fioravanti. Marina está hoy con nosotros, no me di cuenta si estaba. Bueno, Marina aquí, fíjense, acuérdense la primera pieza que ella presentó la clase pasada y cómo ha entrado ya en la órbita de lo que estamos tratando de explorar, que hay un collage que está más cerca de lo que queremos, ¿verdad? En la que hay elementos de pintura, elementos de collage, de elementos extraídos del exterior y pegados, con algunos elementos que quizás podrían mejorar, ¿verdad? Como ese trazado del bolígrafo aquí, quizás otro tipo de
de intervención hubiera sido mejor para la pieza, y quizás también este letrero, la elección de esta tipografía, no contribuye, digamos, a enriquecer la plasticidad del cuadro, pero es un gran avance de Marina al entrar un poco en la órbita de la lógica en la que queremos entrar de esa danza entre pintura y collage, ¿no? Bueno, para ver que sí, el taller proporciona elementos de transformación. O sea, si uno se dispone a bailar y se abre al paso del otro, bueno, de pronto se pone a bailar de verdad. Y eso es interesante. A mí me parece que esto, a pesar de o gracias quizás a la precariedad de recursos, es muy bello, ¿no? Ay, ahora se me fue el nombre de esta niña. Aparece, muchachita, y di tu nombre. Nicole, nuestra querida Dubronis, que bueno, fíjense, ella me explicó en su correo que no puede trabajar mucho porque no tiene materiales, no tiene acceso a tiendas donde haya colores, pigmentos, materiales de la pintura, pero este collage yo creo que está muy bien como composición, digamos, elementos de recorte de papel, irregular, pero la composición es muy buena. Y ella sí intentó, creo que, meter algo de color por allí, unas manchas. Y bueno, pero también me gustó este elemento, esta composición. Pero aquí también entrevemos la retícula, la organización de una geometría implícita en la distribución de los elementos en el plano. Aquí también podríamos tener la traza de las líneas en la que, bueno, hay elementos que que están vacíos. Si uno estuviera aquí, si uno dibujara o sobrepusiera sobre el trabajo de Nicole una red, una trama, bueno, vería cómo hay casillas llenas y casillas vacías, pero la composición responde a una distribución reticular también, a pesar de las formas irregulares, ¿no? Y me parece que es una hermosa composición. Aquí tenemos otro intento de Lía, ¿verdad? Lía, es Lía. ¿O está Lía con nosotros hoy o no existe Lía? Pero ¿Ah? pues sí se conectó, pero no sé si está ahorita. Es Lía, que se llama Lucy. Ah, Lía, ¿cómo estás? No, es Lía. Es Lía, ¿verdad? Ok. Bueno, pero fíjate, aquí todavía a Lía le hace falta un poquito de más riesgo, ¿no les parece? O sea, está muy bien en la composición, pero fíjense, hay como dos espacios muy delimitados de lo que es collage y de lo que es pintura. Es decir, como que sí, hay todavía una timidez a mezclar las dos experiencias, las dos operaciones. Entonces, yo diría que sí, que la próxima avanzada sea más arriesgada, mezclar, por ejemplo, estos dos planos que están tan bien delimitados acá, tan separados, ¿no? Que es el trabajo puro con el collage aquí, papeles, y aquí papeles, pero también pintura añadida. Entonces, algo más expresivo, más suelto. Hay que soltar un poco el cuerpo para esa danza, ¿no? Creo que, bueno, lo que propuso Carolina en esta oportunidad, Carolina Cepeda, bueno, está bastante cerca de la retícula mondrianesca, a pesar de que ya no habíamos trabajado todavía esto, ya compuso una pieza con una delimitación muy clara de los fragmentos, de las porciones de materia pegada, con algunos elementos de intervención pictórica, pero en resumidas cuentas hay una composición abstracta de color en la que vemos también una retícula, no solamente porque tenemos esas separaciones muy claramente delimitadas, sino porque toda la composición responde a una malla de fragmentos que tiene, sí,
distribución regular, ortogonal, geométrica, ¿no? Y en esta es una pieza bastante lograda en ese sentido. Y luego tenemos, bueno, una tendencia que me gusta mucho, que Miguel está como afirmándose en ella, que es la más expresionista, la más libre de la clase hasta ahora, digamos, de pinceladas muy gestuales, con mucha gestualidad, irregulares, con contraste fuerte. Y bueno, pero también aquí dentro de esta expresividad más suelta de la mancha, más mancha de color, también existe la retícula. O sea, hay organización reticular explícita e implícita en la distribución de los campos de color, ¿verdad? Y bueno, eso quizás es espontáneo, pero quizás también porque viene ya familiarizándose Miguel con mayor, digamos, asiduidad y mayor atención a la tradición que estamos abordando. Entonces el ojo también se va formando, como se forma el espíritu. Y entonces, bueno, ver muchas obras y dejarse llevar, porque aquí Miguel se ha dejado llevar también por la emoción de la gestualidad de la pincelada, del trabajo con la pintura. Y aquí esa mezcla está, me parece que es una de las cosas que queríamos que pasara en las escenas que ustedes construyen, ¿no? Este también es de Miguel y obviamente aquí está lo mismo que estábamos diciendo, gestualidad, mucha expresividad en la pincelada, mucha libertad también, y bueno, también el elemento de control, de rigor, de distribución de los elementos, la retícula implícita y explícita, el valor de la caligrafía, no solamente la tipografía, sino de la caligrafía, y bueno, son dos piezas en las que esa danza, esa contradanza entre pintura y collage, me parece que se da de manera muy acompasada, por decirlo de alguna manera. Y esta pieza bellísima también de Graciela Moser, que bueno, también tiene, bueno, una captura bien asimilada de lo que es el juego entre el collage y la pintura, los elementos añadidos al soporte, que son además repintados, intervenidos una vez que han sido pegados. Y bueno, aquí como hay una composición también muy dinámica, muy gestual, muy expresiva, y también encontramos la retícula implícita en esta distribución de los elementos. Estos cuadros sirven, estas piezas como esta de Moser, sirven para explicar muchas cosas de las estrategias en las cuales coinciden collage y pintura. Esta pieza quizás la tomemos de nuevo para introducir la próxima sesión. Por último, vamos a ver las experiencias de María Teresa Jiménez, creo que son las últimas que puse. Bueno, aquí también veo una gran avanzada también en la exploración de María Teresa, la gestualidad del color, la aplicación de la pincelada también muy expresiva, el uso de formas circulares que también le da otra dinámica a la representación rígida de la cuadrícula, una cuadrícula más bien descompuesta o desmontada por la curva, que le da otro dinamismo, otro ritmo también, pero con elementos de ambas disciplinas. El collage pegado, los elementos tipográficos, fotográficos, que son aleatorios, quizás aquí tampoco hay ningún mensaje. Los elementos están ahí por su capacidad cromática o de textura, figurativas, porque el valor figurativo también tiene un sentido en la composición, y bueno, el elemento de pintura, que es pintura. Este también de María Teresa, muy hermoso me parece, bueno, con muchas resonancias del primer cubismo también, con mucha gestualidad expresionista del trazado de la tiza o del pincel, y bueno, también como un juego aquí dinámico entre el pedazo de papel recortado, la fotografía de un pino o algo así, y los juegos también con la pincelada que de alguna manera reproduce en espejo las líneas del elemento fotográfico. Entonces,
hay un intento bien rico de correspondencia, de diálogo entre las dos operaciones. Bien, bueno, la cuarta danza es la cuarta danza y ya terminamos la tercera. Ya son más de casi las 4. Yo me tenía que ir a las 3:30, pero bueno. Esta clase, querida Angie, ¿cuándo termina oficialmente? ¿A qué hora termina oficialmente? Si comenzamos a las 2, si comenzamos a las 2, ¿deberíamos terminar a qué hora? A las 4. Ajá, ok. ¿Me escuchas, Rafa? Sí. Entonces son casi las 4, estamos bien. ¿Verdad? ¿Me oyen? Sí, está perfecto. Bueno, entonces yo tengo que salir corriendo porque tengo un compromiso ahora. Se va a enfriar la pasta en la que me invitaron. Así que, Estamos súper. bueno, les doy un gran abrazo y bueno, comparto mi alegría de lo que está pasando con ustedes, lo que están haciendo, la mutua influencia que el grupo se da entre sí. Y eso me encanta porque estamos bailando todos juntos y realmente estamos armando una escena de baile que tiene efectos positivos en lo que cada uno está haciendo, ¿no? Y ese es bueno, ese es el cometido del taller, no es otro. Entonces sigan practicando. Yo les mando fragmentos de texto también, como hice esta vez, para que ustedes se vayan como leyendo y se vayan teniendo materia para hacer sus propias interpretaciones. ¿Ok? Los dejo entonces y les mando un abrazo a todos. Chao, Rafa, gracias. Chao, Rafa, gracias. Chao, Un chao. abrazo. Chao. Saludos. Chao, chao. Chao. Chao.